incorporar al debate. Quería preguntar a Feliciano lo siguiente, continuando con el tema. ¿Qué aplicaciones, si las puedes listar, qué aplicaciones digitales o habilitadoras 4.0 y de qué forma pueden mejorar el mantenimiento en un futuro cercano, bajo tu experiencia y perspectiva que tienes del trabajo de mantenimiento en el día a día y a pie de máquina? Bueno, en primer lugar lo que comentó Idoia, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo con su idea, ¿no? La parte de realidad virtual, realidad aumentada va a mejorar muchísimo el mantenimiento. Además va a cambiar un poco el concepto de la formación, ¿no? Que hay actualmente. Es decir, la gente se forma y después va a la experiencia e intenta adquirir ese conocimiento y ahora la gente se va a formar ya incluso en campo, ¿no? Va a poder adquirir ese conocimiento ya de forma real. Con lo cual estas tecnologías sin duda alguna van a mejorar mucho la operativa del mantenimiento. En cuanto a aplicaciones 4.0, un poco lo que todo el mundo conoce hoy en día, ¿no? La monitorización masiva de la industria, que se hará con una implantación de sensórica a todos los niveles, todo esto interconectado con el IoT, esto generará este Big Data de conocimiento, y después entrará ya el campo del Machine Learning y dentro del Machine Learning el Deep Learning. ¿Cómo nos va a mejorar? Pues yo creo que nos va a alcanzar el gran objetivo que tienen todos los departamentos de mantenimiento, que es alcanzar cotas de disponibilidad muy altas, ¿no? Con fiabilidades de equipos altísimas, dentro de un coste razonable. Se hablaba siempre, yo cuando empecé a estudiar estos temas, de los ratios del 80% preventivo, 20% correctivo, y que ya si te ibas a un 90-10, pues ya estabas en sobrecoste, que no era rentable en lo económico. Pues estas nuevas tecnologías vamos a poder alcanzar disponibilidades muy altas con costes asumibles en lo económico. ¿Cómo vamos a conseguir con esta tecnología? Pues yo creo que con varias cuestiones. Primero, vamos a mejorar muchísimo nuestra capacidad de predecir, eso va a ser vital. Vamos incluso a poder predecir cosas que a día de hoy no podemos predecir. Por otro lado, se va a mejorar mucho el diagnóstico de máquinas. Las máquinas no solo van a darnos un prediagnóstico de lo que se está sucediendo, sino que en el momento que fallen nos van a dar información de la causa del fallo, con lo cual las intervenciones de mantenimiento se van a realizar de forma mucho más rápida. Y después hay otra parte muy importante que quería resaltar, que es el conocimiento, ¿no? El conocimiento que nos va a dar todo este tipo de tecnologías. Conocimiento más científico, y me explico, ¿no? Por poner un ejemplo, vi hace tiempo un documental de MotoGP, ¿no? Y decían como la slow motion les había ayudado mucho a entender el funcionamiento de los neumáticos en el paso por curva, ¿no? Que habían aprendido cosas que desconocían, ¿no? Pues aquí va a pasar igual, es decir, las máquinas nos van a dar información y conocimiento del funcionamiento de las máquinas que ahora no conocemos. Entonces nos va a aportar no solo un conocimiento desde el punto de vista de mantenimiento, sino científico de funcionamiento. Y esto va a ser clave. Lo que sí tenemos que darnos cuenta, y esto es un tema que siempre me gusta resaltar, que también tiene que haber una transmisión de conocimiento humano a la máquina, ¿no? Que es una parte que se está olvidando, ¿no? Se habla mucho de implantar tecnologías y que ellas mismas van a aprender. Yo creo que uno de los grandes saltos que va a tener el mantenimiento es poder coger el mantenimiento experto del ser humano e incluirlo en la máquina, es decir, mediante árboles de decisión, mediante bases de reglas de funcionamiento en el que podamos aportar el conocimiento que tenemos aquí de ser humano, dárselo a la máquina y con esas pautas y toda la información que recoge, llegar a tener un control sobre una máquina y lo que decía, alcanzar disponibilidades muy altas, ¿no? Sobre lo que has comentado de los temas de diagnóstico, me gustaría comentar un caso que nos pasó a nosotros el 8 de abril. Nosotros tenemos un desarrollo propio que consiste en una solución de monitoreo de parámetros predictivos, entre otros vibraciones, temperatura, deformaciones, revoluciones, etcétera, etcétera. Y ese desarrollo integra sensores, hardware y una capa de reglas de diagnóstico para diferentes máquinas. Los fallos más comunes que pueden haber en una maquinaria rotativa. Bueno, pues el 8 de abril nosotros empezamos a recibir fallos de una máquina que tenemos monitorizada fuera de España, en una planta fuera de España, de que una de sus reductoras estaba fallando. Nosotros esas alarmas, aparte de verlas nosotros, las ve el cliente, coordinamos una llamada y le comunicamos que esas alarmas eran completamente reales, que estaban manifestando un estado anómalo de esa unidad
y se programó una intervención preventiva. Esa intervención preventiva dio como resultado un pitting acusado. El pitting es un desgaste que se produce entre los dientes de las reductoras. Se vio que había un pitting acusado en esa reductora, y lo que se hizo con esa intervención es sustituir la reductora por otra totalmente nueva. Se evitó un fallo catastrófico que hubiera podido ocasionar. Todo esto se consiguió sin intervención humana, simplemente con nuestros sensores, como tú mencionabas antes, y con una capa de reglas que dan un diagnóstico completamente automático. Se montó una reductora totalmente nueva y se tuvo la certeza de que esa reductora estaba funcionando correctamente porque los niveles de vibración se redujeron en torno a un 75%. Todo eso, fijaros que se ha conseguido sin sin presencia humana, simplemente con un sistema de diagnóstico perfectamente implementado y con una coordinación con la planta correctamente. Entonces, por ahí van los tiros. Efectivamente, yo apunto que se va a mejorar mucho en temas de diagnóstico y mucho en temas de operatividad. Vamos a tener conocimiento que ahora no tenemos